Estamos con Alfredo Barrenechea para conversar, naturalmente, brevemente, pero sobre algunos aspectos centrales con respecto al proceso electoral tal como se va desarrollando. Lo primero que yo diría es, está claro que independientemente de que estamos centrados en 3 o 4 grandes temas, la otra variante es cuánto peso tiene el tema económico inmediato y de corto plazo y mediano plazo y el tema social, y cómo compatibilizar ambos, porque en realidad aquí es quién es primero, ¿no? Yo creo que el problema fundamental es este, Raúl, que en los últimos 25 años la dirección en la que fue el país fue una dirección que se fijó en los grandes números, en la macroeconomía, en el interés de las grandes empresas, pero se olvidaron de un pequeño elemento, que fue la gente. Yo creo que lo que hay que hacer es cambiar la dirección del país. Este es un país extraordinario, en donde los ciudadanos peruanos han hecho cosas extraordinarias sin el Estado. ¿Qué pasa si el Estado va a estar al costado de los ciudadanos? ¿Qué cosas extraordinarias podríamos hacer con el país? Pero esto significa poner a la gente en el centro del debate. Bueno, ¿qué cosa es poner en el centro del debate? Crear una sociedad de bienestar que provea a los ciudadanos. ¿Cómo financias esta sociedad? No, pero déjame primero decirte qué es, pues, porque entonces que resuelva las cosas fundamentales de salud, de vivienda y de educación. Estos se financian de varias maneras, se financian con impuestos y se financia con una reestructuración de los ingresos que el Perú recibe por las industrias extractivas, que en este momento es una cosa muy desigual y muy poco equitativa para el Perú. Vuelvo a mi primera pregunta. En estos múltiples énfasis que tienes que hacer si llegas al gobierno, ¿cómo comienzas? ¿Por dónde? ¿Cuál es el camino para recorrer para llegar más o menos a un planteamiento integral? Equivale a decir, estoy pensando en la refundición del Estado. No quisiera usar esa expresión porque se presta a una... Pero, digamos, yo creo que lo que tienes que entender, Raúl, y tenemos que entender primero lo siguiente. Hemos salido de una situación excepcional en el mundo y el Perú ha gozado de un super ciclo económico. El Perú ha crecido esencialmente no porque los gobiernos del señor Toledo, del señor García hicieran nada muy memorable, sino el Perú ha crecido por la locomotora china. Está establecido que a cada 1% de crecimiento chino correspondía a 0.6% de crecimiento de Sudamérica. Eso se terminó y el Perú perdió ese superciclo para hacer la gran transformación y dar el salto a ser un país industrializado porque no hubo una visión clara de los gobiernos. ¿Dónde va a venir el jalón para la economía? Que es lo primero que tenemos que pensar. Tiene que venir más de inversión pública en infraestructura y más en consumo. Este es el primer tema. El otro tema fundamental es que aparte del jalón económico es la reforma de las instituciones. ¿Cuál es el problema fundamental del Perú? Es que el Estado no funciona. El gran problema del Perú no es el mercado, es el Estado. Los Estados se crearon desde tiempos inmemoriales con dos funciones, dar ley y dar orden. El Estado peruano no da ni ley ni orden, por tanto el otro nudo gordiano es la justicia. Hasta ahí, en realidad, es importante todo lo que señalas, pero naturalmente la pregunta elemental, digamos, del oyente y en este caso del periodista, es simplemente decir, Alfredo Barrenechea gana las elecciones, es presidente. ¿Cómo inicia esta vasta tarea de reformulación en la que además está señalando que todos los gobiernos anteriores no han funcionado? Entonces, bueno, pero a ver... La cosa es una cosa bastante complicada. Es muy complicada. No te queda un periodo de 5 años, no te lo permite. Pero en 5 años se puede hacer un impulso de 20 años en el país. Recuerda tú que Brasil, el Brasil moderno, fue hecho por Juscelino Kubitschek a partir de 1956 y él dijo, voy a hacer 50 años en 5, y casi lo hizo. Yo creo que en 5 años tú puedes hacer una gran transformación industrial. Por ejemplo, en 5 años tú puedes poner la petroquímica y crear en toda la costa sur del Perú, no solamente en Matarani y en Hilo, también en Tacna, no un punto, sino una zona de desarrollo que no existiría en toda la costa del Pacífico de Alaska a Patagonia. Se puede hacer en menos de 5 años. En menos de 5 años, el Perú puede multiplicar su potencial hidroeléctrico y ser el país exportador de energía eléctrica de América del Sur. Eso se puede hacer en menos de 5 años. En menos de 5 años, tú puedes crear una industrialización en la cadena productiva de la agricultura que vaya desde el BRAE hasta los comedores del mundo que Gastón. Todo eso se puede hacer. En consecuencia, se puede hacer teniendo una mayoría parlamentaria,
dominando o logrando que todas las instituciones funcionen. Hay muchas cosas que... ¿Arrancamos con déficits o no? Y a partir de eso, ¿cómo corregir los déficits para poder llegar a estos grandes emprendimientos? Arrancamos con unos grandes déficits en todo, en déficits en instituciones, en déficits en estructura, en déficits en educación. Yo creo, por ejemplo, que en 5 años tú puedes transformar la educación primaria de calidad, y que es en la que yo creo en la educación pública y creo en el cimiento básico que es la educación primaria. El gran salto que dio Finlandia, Raúl, tú que eres un experto en educación, hace 30 años Finlandia era un país baldío, era una tierra perdida, y de pronto se convierte en el primer país de competitividad del mundo, con empresas como... ¿Qué transformó Finlandia? El colegio primario. Sí, y esa transformación se hizo en los primeros 3 años de una transformación, de modo que sí se puede. Sí, lo mismo ha ocurrido, por supuesto, en varios otros países, ¿no es cierto?, empezando también por China. Convengamos entonces en el origen de la primera pregunta. ¿Cuáles serán los énfasis principales? ¿O lo social o lo económico? Y en ambos casos, combinatoria. No se puede hacer esa separación. No se puede separar. Pero evidentemente están separadas. No se puede separar. Porque mañana, ¿qué haces tú con el presupuesto? ¿Qué haces con todo el tema de la regionalización y el canon? Y allí nomás tienes ya conflictos sociales. ¿Y qué haces con los sueldos? Que te los van a pedir. A ver, que son muchas preguntas las que me estás haciendo. ¿Cuál quieres que te conteste? Son todas simplemente problemitas. No son pero todas están cuadradas en un programa y en unos números. Y en unos números que tienen que cuadrar. Yo he planteado, por ejemplo, una cosa que creo que es una gran revolución en libertad, para generar una gran potencial de las clases medias. Entonces, eso... tiene con los costos fiscales, sí, de dónde se sacan las compensaciones para esos costos fiscales, pero existen cómo cuadrar los números. La pregunta, con todo respeto, mi querido Raúl, un presidente de la República, François Mitterrand dijo una vez algo muy interesante, dijo un presidente, y eso que duraban septenatos en Francia la presidencia, elige 1 o 2 cosas estratégicas a hacer en su primer año y el resto del tiempo se los pasa administrando sus errores. Pero frente a ese cuento de Mitterrand, tengo el cuento de mi amigo César Gaviria, que me dijo, oye, ser presidente, despertate a las 7 de la mañana y tienes que resolver una inundación. A las 9 han tomado una cárcel. A las 11 tienes que tomar una discusión del presupuesto con el Congreso. Y durante todo el día, y el presidente tiene que resolver todas esas cosas. De modo que no puedes tú contestar separando las cosas, porque los países, igual que el organismo humano, no son pues separados, están conectados. Y yo creo que lo social y lo económico van de la mano. El último tema es efectivamente, sobre todo con la visión global que tú tienes hoy día del mundo contemporáneo, etcétera, es si nuestra política exterior y nuestros esfuerzos de comunicación con el mundo han estado suficientemente bien conducidos. Hay necesidad también de innovar allí en grandes términos, y cómo jugaríamos el partido en el conjunto de los países. Bueno, muy interesante el mundo. Mira, el Perú es un país parado en un sitio estratégico en el mundo. Estamos parados en una gran cornisa. En principio es una cornisa andina, pero el Perú es un país que es al mismo tiempo que un país andino, un país amazónico y un país pacífico. Estamos en una situación estratégica extraordinaria. Parados donde estamos, tenemos al frente la cuenca del Pacífico, donde está el 54% del Producto Bruto del mundo. Y detrás nuestro está el quinto país de la Tierra en tamaño y en población. Solamente ser intermediarios industriales y logísticos de ese enorme tráfico le da un enorme potencial al país que no se ha aprovechado. 1. 2. Las políticas exteriores, y por eso yo contestaba de una manera a las preguntas anteriores, los países tienen muchas políticas exteriores. Siendo un país andino, yo no puedo renunciar a una política amazónica. O siendo un país andino, yo no puedo renunciar a una política pacífica. Yo creo en la alianza. Esa es nuestra multiplicidad. No, pero déjame decirte dónde voy. Yo creo que acá hay una enorme posibilidad para que el Perú cumpla un papel protagónico, acorde con su historia de país primogénito de la América del Sur, como dijo una vez José de la Ribagüero. Y es articular la gran alianza entre el eje vertical de la Alianza del Pacífico con el eje con Brasil. Esa alianza va a convertir a América Latina en el gran continente del futuro. Un punto final. Alfredo Barrenechea sale elegido presidente y tiene un congreso donde su participación, digamos, de sus congresistas será pequeño. No sabemos si va a ser pequeño. Súper parcializado, en todo caso, va a haber mucha gente, ¿no? Fragmentado. Fragmentado. Sin duda. De hecho, entonces ahí hay ya una necesidad también de trabajo en común. Y lo que queda claro también, y eso para el elector hoy día, es no se puede manejar el país con 19 candidatos
bajo el supuesto de que todos traen cosas diferentes. Aquí de lo que se trata es de poder imaginar un esfuerzo nacional en el que al final converjan 3 o 4 de las figuras principales de partidos. No es un tema de figuras, es un tema de corrientes y partidos. Bueno, de corrientes, ya. Hay 19 candidatos porque no hay partidos. Yo soy el único candidato electo en unas primarias universales de un partido. Yo vengo de un partido de 60 años. Entonces lo que se requiere es un sistema de partidos. Cuando ustedes los periodistas se empiezan a enamorar de las encuestas y repiten encuestas, ¿por qué ocurre eso? En ningún país del mundo donde hay sistema de partidos las encuestas tienen esa importancia. En este momento las tenemos enormemente en Francia y en España, cuidado. Sí. No, pero es que tiene que ver también con crisis de partidos. Y en Francia las encuestas no mandan los partidos. Lo que falta es una estructuración política distinta y evidentemente sí concuerdo contigo en que tienen que irse a fórmulas de concentración para darle estabilidad al Perú. Fórmulas de concentración y de entendimiento. Sin duda, ¿cierto? sin duda. Nadie tiene toda la verdad. Absolutamente. Hay que ser en ese sentido un poco. Y por eso nosotros creemos que tenemos una ventaja sobre el resto. Nosotros somos el gran partido del centro que podemos convocar a todas las tendencias. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti.